Mi ponencia en esta tercera jornada de fortificaciones abaluartadas de Olivenza es un intento de justificar la importancia, primero, de todo este subsistema ibérico, de todo este conjunto de la raya luso-española como candidata a Patrimonio de la Humanidad. Y por otra parte, la importancia y la necesidad de que en él figure de una manera esencial Olivenza. Y para ello me centro en una de las exigencias imprescindibles de la UNESCO para ser calificado como Patrimonio de la Humanidad, que es el criterio cuarto de la selección. Y en este criterio cuarto dice tasativamente que para ser calificada Patrimonio de la Humanidad, además de tener los rangos de la integridad y la autenticidad de los elementos presentados, pues tiene que ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de conjunto arquitectónico, tecnológico y paisaje que ilustren una etapa significativa de la historia de la humanidad. Y efectivamente mi primer intento es mostrar a través de planos, a través de documentos históricos, cómo todo el conjunto luso-español tiene esas características de representar un momento eminente, un momento preciso, importante de la historia de la humanidad. Porque nosotros vamos a ser protagonistas en la raya de los avatares históricos desde finales de la Edad Media, fundamentalmente, hasta el comienzo de la Edad Contemporánea, bastante adelantado, por medio de una serie de enfrentamientos sucesivos que van a hacer que el patrimonio fortificado se vaya continuamente renovando y perfeccionando. Y en eso los hitos fundamentales que hay que destacar, una vez que quedamos establecido que las fortificaciones medievales quedan perfectamente levantadas, incluso ejemplarmente construidas y ya terminadas a principios del siglo XVI, eso está mostrado en los planos y en los dibujos de Duarte de Armas, de 1500, de principios del siglo XVI, de 1509, donde hace un levantamiento de todos los planos de frontera, de todos los castillos, de todas las fortificaciones, fundamentalmente de la zona portuguesa. Pues cuando se inician las guerras de restauración de la corona de los Braganza, en 1640, de ahí en 1668, va a haber una serie de construcciones nuevas adaptadas a lo que es la pirobalística, es decir, al tiro de cañón, al tiro de pólvora, que es diferente a la neurobalística anterior, que residía todo en el lanzamiento de lanzas, de flechas, de catapultas, pero ahora el poder de fuego es muchísimo mayor. Y por ello se va a construir de una manera distinta, lo que llamamos la forma abaluartada, con pentágonos laterales para defensa de cortinas de muralla, con rebellines exteriores, con fuertes, con una serie de fosos impresionantemente anchos. Es decir, es una nueva fórmula. Y esa nueva fórmula se va a densificar mucho precisamente en nuestra zona. Hay que tener en cuenta que desde Madrid a Lisboa, la zona de incursión de las guerras de restauración es básica. De las 5 batallas fundamentales que se celebran en este periodo, 4 van a ser aquí, en nuestra zona, una zona cercana a Villavisosa, a Badajoz, es decir, en el espacio cercano a Olivenza. Y se constituyen ahí una línea defensiva muy importante, que en el norte está constituida por Huguela y Campomayor, en el centro por Elvas, y en el sur por Olivenza y Yuromeña. Y detrás va a quedar Villavisosa y Extremo. Todo ese conjunto acorazado para defenderse contra la línea de incursión que supone fundamentalmente Badajoz y un poco también en el norte Alburquerque y en el sur pues una serie de poblaciones menores que agrupan unos pequeños castillos
que les van a dar apoyo precisamente a Badajoz. Bueno, pues en todo ese conjunto va a destacar mucho el papel de Olivenza. ¿Por qué? Pues porque Olivenza está del otro lado, de la orilla izquierda del Guadiana, con lo cual necesita reforzarse mucho para ser un elemento defensivo importante. Y en los planos que vamos contemplando de la época, en las plantas de esos años, de 1658 precisamente, de Gaínza, hay un plano, una coreografía de toda esta zona que estoy describiendo, muy interesante, donde se revela esa importancia. Luego después voy mostrando otros planos a lo largo de las guerras de sucesión, de principios del siglo XVIII, y dentro de ellos especialmente hay uno muy curioso, muy interesante, que es el de la batalla de la Gudiña, que la Gudiña es una enorme finca cerca de la frontera entre Badajoz y Elba, lo que es el río Caya, pero que va a movilizar ejércitos de todas las poblaciones que he ido nombrando anteriormente. Y uno de ellos, evidentemente, va a ser Olivenza. Y el puente de ayuda desempeñará un papel muy importante hasta el punto de que el Marqués de Bay lo va a volar, lo va a romper para que no haya auxilio portugués. Bueno, pues todo esto que se va reforzando sobre la marcha y de continuo hace que el tipo de fortificaciones modernas, nuevas contra la artillería, sea de una precisión y de una fortaleza fundamental en toda la raya, destacando eso, el papel básico, sobre todo, de lo que va a ser Campo Mayor, Elvas y Olivenza. Digamos que esa especie de ángulo va a ser extraordinariamente fortificado. Luego, pues hay una cosa muy interesante que mostrar en los planos, y es cómo precisamente desde los planos del principio del siglo XVII hasta la actualidad, si uno ve en un mapa de Google de ahora mismo, se refleja de una forma matemática el plano del siglo XVII. Y todo lo que es la fortificación de Don Denis está perfecta y se nota en los planos, en las vistas actuales de satélite. E incluso, aunque faltan algunos baluartes y algunos lienzos de muralla, esa especie de zona ovalada que constituye la fortificación de Olivenza baluartada está presente. Es decir, hay una integridad dentro de lo que el tiempo nos permite conservar, una integridad suficiente para decir, bueno, es que aquí estamos viendo la Edad Media, estamos viéndola de una manera palpable, estamos viendo el siglo XVII, el siglo XVIII, estamos viendo lo que fue y que sigue siendo en la actualidad. Por eso la autenticidad de la fortificación es suficientemente relevante. Luego, bueno, pues voy analizando otros elementos importantísimos, como son el puente de ayuda, que aunque destruido en la época, principio del siglo XVIII por el Marqués de Bay, pues se le ve en los momentos actuales la importancia que tuvo, la enorme potencia de sus arcos, de sus tajamares. Estamos hablando de un puente fortaleza, que lo estudió muy bien, y ahí lo citamos con frecuencia, Luis Limpo en su libro Ayuda, el último puente fortaleza de Europa. Muy parecido y con ciertas connotaciones con el puente de Palmas de Badajoz, que el mismo Limpo también lo estudia. Luego otro elemento que me parece a mí muy destacable en Olivenza, y que por eso Olivenza tiene tantísima importancia en el conjunto, es la preservación extraordinaria de sus cuarteles. Muy pocas poblaciones conservan con esa autenticidad y con esa integridad los cuarteles del siglo XVIII. Fundamentalmente, el cuartel de caballería, que es una auténtica joya. Estamos hablando, junto con el cuartel de Almeida, pues los dos cuarteles más interesantes de principio del siglo XVIII. Un cuartel de más de 100 metros de longitud, con dos plantas, recientemente rehabilitado y en uso, porque otra cosa importante de los elementos fortificados y adyacentes es que tengan vida, que sean vitales, y este lo es.
puesto que está en uso y está en unas condiciones bastante dignas. Frente al cuartel de caballería, el cuartel de San Carlos, lo que era el cuartel de la Paja, el cuartel anexo al de caballería para los elementos de los propios animales, que actualmente es un centro de mayores y que también se explica en el conjunto con el anterior. Junto a ellos está el de la Panadería del Rey, el cuartel del Asiento, en parte utilizado ahora como museo etnográfico y que conserva esas chimeneas de lo que era la fabricación de los panes y toda su construcción interior, esa fortaleza que tenían los propios hornos. Junto a ello, al lado mismo, siendo actualmente parte de la biblioteca pública y parte del centro de acogidas y de zona turística y creo que también actualmente de la policía municipal, que es el cuartel del Pozo, llamado así por haber un pozo en el medio, un cuartel de infantería que complementan los anteriores. Y en un espacio tan reducido, presidido todo por la torre del homenaje del medieval, pues aparece un conjunto envidiable, un conjunto que no existe en toda la raya, algo tan compacto y tan completo como lo que tiene Olivenza. Desaparecidos los de la zona del Calvario, pero sí conservando también conventos, conservando otros elementos y no digamos los exteriores, lo que son las torres vigías que aún permanecen elevadas en lo alto de los montes exteriores a Olivenza. Bueno, pues todo ese conjunto es lo que para mí constituye el papel especial de la población en el conjunto luso español. Además, afortunadamente hay muchos ya estudiosos, incluso en las reuniones que hacemos en Almeida, que están convencidos, como estamos nosotros, de que es imprescindible contemplar a la población oliventina como un elemento explicativo totalmente necesario de lo que son los enfrentamientos en la raya. Es decir, sin Olivenza no se entiende muy bien lo que es el patrimonio fortificado de la raya. Porque este patrimonio en serie no se explica como algún castillo aislado en sí, sino que va en relación con todo el conjunto. Sin cada uno de los elementos falta algo. Esto es como si dijésemos pues, un coche con las 4 ruedas y de pronto dicen, no, pero vamos a prescindir de una porque con las 3 tenemos suficiente. Es imposible, el coche no marcha. Bueno, pues sin un elemento tan imprescindible como es Olivenza, el conjunto no se entiende. Porque Olivenza explica la historia y Olivenza explica las construcciones que se hacen en la historia, tanto en la fortificación, en los cuarteles, en los puentes, en las torres vigías. Es decir, es una muestra esplendorosa. Y repito que así se ha contemplado en las reuniones de Almeida y el único problema que subsiste es la consideración de Almeida como plaza española o portuguesa. Evidentemente esta controversia nosotros no la podemos resolver, porque además es un problema que no se acaba de obtener sobre él pues ningún tipo de consenso. Pero al consenso que sí llegamos los que estamos estudiando el tema es presentarse a patrimonio de la humanidad es ser considerado humanidad completa. Es decir, no elemento integrante de un territorio únicamente, sino elemento integrante de un valor universal. Y por tanto no estamos diciendo es que la Olivenza española la presentamos a el patrimonio, o la Olivenza portuguesa, no, la Olivenza universal, patrimonio de la humanidad. Y cuando ese convencimiento tenga el éxito de ser patrimonio, nadie hablará de una población española o portuguesa, sino de una población universal, de un valor universal, reconocido por la UNESCO. Esto va a proporcionar a todo el conjunto pues, unas expectativas culturales, de investigación y también, ¿por qué no? Claro está, turísticas esenciales, vitales. Y si toda la raya lo va a ser cuando sea calificada como atractivo, ninguno, repito, ningún subconjunto
tan importante como el nuestro, por la enorme densidad. A ver, es que Olivenza está a 24 kilómetros de Badajoz y a otros tantos o menos de Elvas. Elvas está a 14 kilómetros de Badajoz, a 20 de Campomayor, Campomayor a 16 de Badajoz. Es que esto es una tela de araña. 10 kilómetros más allá, Uguela, 30 kilómetros más atrás, Villaviçosa y Estremoz, 14 kilómetros al oeste de Elvas, Juromeña. ¿Dónde existe en tan pocos recorridos kilométricos una densidad tan compacta, tan bien preservada? Y casi, si nos fijamos bien, Elvas, Badajoz, Olivenza es el triángulo de la suerte, el triángulo desde el que van a irradiar después todos esos puntos de los que hemos estado hablando. Así que esta es la apuesta y ojalá pues nuestra batalla incruenta tenga el éxito que se merece y en el que tanto empeño estamos poniendo. Muchas gracias.